Definitivamente estoy seguro de que los gatos van a dominar al mundo y muestra de ello es de que cada vez que entramos a internet, lo primero que nos sale es un gato haciendo una chistosada, tirando algo y yo es lo que creo, tú, Nat. Bueno, ¿qué puedo decir? Soy una señora loca absoluta de los gatos, de todos los animales, pero de los gatos en particular. Y me siento totalmente aparte identificada con ellos. Y por eso, hoy vamos a hablarles de los gatos, fíjate. Estamos con la doctora Verónica García, que es especialista entre muchas otras cosas, es médico veterinario, pero es una ferviente admiradora de los gatos y con muchos conocimientos. Así es, entonces no se lo pierdan, esto es Adopta 911 al rescate. Quédense, va a estar muy bueno. Bueno, pues estoy no solo agradecida, sino profundamente honrada de tener aquí a Verónica, que tuve el súper placer de conocerla justamente en un tema crítico en uno de mis gatitos, la luz de mi vida. Y pues me ha venido a dar luz y la tengo en mi casa 2 veces por semana cuidando a mi gatita. Entonces no la voy a presentar yo. Querida Verónica, muchas gracias por estar aquí. Bueno, le digo doctora y luego Verónica, pero Verónica, cuéntanos de ti, cuéntanos qué haces y cuéntanos por qué ese amor tan grande a los gatos como para haberte encaminado en ese rumbo. Bien, mi nombre es Verónica García, yo actualmente estoy trabajando en Centro Veterinario México, estoy en el área de medicina interna, pero mi enfoque totalmente es hacia medicina felina. Llevo 6 años como tal ejerciendo de veterinaria, pero llevo 2 años, más o menos, 3 quizá, ya enfocada en el área de gatos totalmente. Yo creo que tanto perros como gatos son súper intuitivos, pero yo siento que los gatitos tienen todavía una parte más como emocional, incluso podría decir como rara de conexión con los propietarios o con los tutores. Creo que también como médico uno tiene que sentir como ese feeling de gatos para poder atenderlos. La verdad es que estoy muy, muy agradecida de haber quedado en esta área tan importante para mí. Y sí, como lo dices, yo siempre fui de perros, hasta relativamente hace hasta poquito, que te enamoraron los gatos. Y ya llegó el primero, yo tenía muchísimas alergias a los gatos. Y entonces, bueno, ya llegó el primero y te das cuenta hasta que llega un gato a tu casa, a tu vida, te das cuenta que son otro boleto. O sea, los perros, todos los animales tienen lo suyo, ¿no? O sea, su belleza, su inteligencia, sus pros y sus contras, y los contras luego desde la perspectiva humana, ¿no? Pero los gatos sí son otro boleto, y algo ahorita que decías del feeling sí. Se me viene algo a la mente de que un chiste de gatos que veas en internet, un meme de gatos, o un video de gatos, solamente lo va a entender el que tiene un gato. Sí, porque claro, por ejemplo ves algo chusco de alguien que va manejando y choca, digo, yo no sé qué gracioso puede haber en ello, pero cosas así, las personas que van caminando y se caen, que le hacen gracia a todo el mundo, un chiste de gato, solamente quien tiene gato lo va a comprender. Y entonces esto, me dices, ¿crees que es necesario para quienes se especializan, para los doctores que se especializan en gatos? Sí, súper importante. O sea, yo creo que uno como médico sí tiene que tener un gusto muy peculiar por los gatos. Porque incluso entre colegas yo creo que los gatos son súper intuitivos. O sea, voy a recalcar mucho eso. Van a sentir mucho la buena vibra, por así decirlo, del médico. Si uno como médico se acerca con temor, ese gatito ya no va a querer ¿No responde igual? No, si se acerca como de una manera invasiva, ¿no? De inicio, antes de hablarle, tranquilizarlo, decir, bueno, aquí hay buena onda, no vengo aquí a hacerte ningún daño. Los gatos hasta se transforman, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque de hecho dentro de la medicina hay algo que se llama Cat Friendly Practice, que justamente solamente algunos médicos que están empapados con el tema pueden manejar a los gatitos, que es muy diferente el manejo con un perro, que yo creo que un perrito puede ser incluso más sencillo de manejar en el punto en el que ellos se acercan a nosotros sin mayor temor. Pero con un gato, no. Uno tiene que saber cómo te habla desde su lenguaje corporal, desde que llegan al consultorio, o sea, cómo hay que llevarlos al consultorio, que eso también es un tema súper importante a tratar, que ustedes como tutores, cómo tienen que llevar a sus pacientes. Uh-huh. Que nosotros recomendamos que los lleven en cajitas, que se puedan quitar las tapas de encima de las cajas, siempre con una cobijita dentro de su cajita y siempre con alguna otra cobija más grande que envuelva la caja.
para que ellos no vean el exterior y sobre todo en aquellos gatitos que son nerviosos, o sea que nunca han salido de casa, departamento, se sientan más seguros en ese ambiente que nosotros vamos a generar para poder ir a consulta. Eso es muy importante. Dime. Hay algunos productos en el mercado que son una especie que son feromonas sintéticas. ¿Realmente sirven? O sea, para ayudar en este proceso para ir al doctor. Sí funcionan, no en todos los pacientes. Estos productos funcionan a través justo de feromona, es una feromona de apaciguamiento, que también lo tiene la madre cuando los bebecitos están chiquitines. Justamente la idea es relajarlos. Entonces esta hormona o feromona sintética va a fungir un poquito similar. Sí en algunos funcionan, no en todos los pacientes, pero sí valdría la pena intentarlo con todos los tutores que tengan gatitos, que nos ayude a relajarlos un poquito más. Este producto lo pueden ocupar en spray principalmente. Yo creo unos 5 minutitos antes de que los metan a sus cajitas, rociarlo dentro de sus cajitas en las toallas y cobijas para que ellos durante el viaje empiecen a relajarse un poquito más. También digo yo, qué importante de pronto a lo mejor meterle en la transportadora, hablando de que también es importante que nos digas que los gatos se estresan muchísimo al meterlos en una transportadora, meterlos a un coche, transportarlos a la veterinaria, se estresan muchísimo. Un perro, bueno, te llegaría moviendo la cola y se trepa solito al coche y dice a dónde vamos y no me dejes, ¿no? Sí. Pero los gatos no, los sacas de su zona de confort, de su zona de seguridad. Y yo digo también, bueno, ¿y qué tanto a lo mejor? Ya ves que a los gatos se les pone como la playera o dejas tu playera sobre la cama y es primer lugar donde ellos van y se revuelcan y se quedan dormidos ahí. Entonces, ¿qué tanto también, si uno no tiene feromonas o no tiene posibilidad de comprar feromonas, pues ponerle esa playera con tu olor en la transportadora, y si los vamos a dejar en el veterinario, que ellos tengan, porque eso hice yo con Dora, llevarle una prenda mía con mi olor para que ellos se sientan, digo, en la medida de lo posible, un poquito más seguros. Sí funcionan, sí hay pacientes que están más relajados con el olor de su tutor, entonces sí pueden hacer fijo, colocar una playera, cobija. Si va a ser una visita al veterinario, que lo ideal sería que la mayoría fueran programadas con citas, sobre todo hablando de gatos, para que no estén mucho tiempo en la sala de espera esperando. Pues Nati, pero no sé si les parece que empezáramos a... Porque hablar de gatos, pues, nos podemos aventar aquí 6 horas, 8 horas. Podría quedar toda una vida. Y si quisiéramos hacer el ABC de los gatos, la guía práctica para todos los que tenemos gato o que estamos por tener un gato o que acabamos de adoptar un gatito, que empezamos primero dividiéndolos en grandes grupos para saber qué tema podemos tocar en cada uno de ellos y cómo podríamos definir las edades de los gatos. Me imagino que es un poquito más amplio y profundo el tema, pero ¿cómo los podríamos definir entre gatitos adultos y geriátricos? Bueno, las etapas de vida se van a dividir como tal en neonatos, que son los recién nacidos, que va a comprender desde el día 0 hasta el día 13, 14 de vida, hasta que ya empiezan a abrir sus ojitos. Posteriormente son cachorros de 2 semanas en adelante hasta llegar a los 2 meses, y posteriormente la etapa de juventud o de jóvenes de los 2 meses hasta los 8 meses aproximadamente. Y después ya viene la etapa de adultos entre los 8 meses a los 6 años, 6, 7, 8 años, y a partir de los 8 años en adelante ya empiezan su etapa de gerontes, que ahí también se va a dividir en senior o super senior, o sea que ya son gatitos de los 8 a los 12 como senior, y de los 12 incluso hasta 30. los 20, Ojalá. incluso hasta los 20 ya como super senior. Obviamente cada etapa va a tener su necesidad, siempre vamos a recalcar la de cachorros o la de neonatos, cachorros jovencitos. La de adultos quizá no vamos a tener mucho manejo cerca de un médico, a menos de que sea su vacunación o alguna etapa de enfermedad en ese periodo, pero también en la etapa de gerontes es ahí donde vamos a tener que hacer algunas revisiones de rutina. Okay. Oye, a mí me sorprende muchísimo porque en un perro sí llegas a ver físicamente que ya se hizo más viejito. Como que le salen las canitas, ¿sabes? Como que lo ves físicamente. Pero en un gato hay veces que me acerco y digo, ¡qué divino! No sé qué. Porque saludo a todos los perros, todos los gatos que me encuentro en el camino, tortugas, todo. Y me dicen, sí, tiene 18.
Pero en mi vida me hubiera dado cuenta que Sí. pero no se ve. Sí, yo estoy con mis perros, yo estoy echando con las canas, entonces, y creo que con los gatos no pasa. Sí, no, generalmente se van a ver un poquito más jóvenes. Igual yo creo que tiene que ver con la calidad de vida que nosotros como tutores les damos, sobre todo aquellos que van a ser de casa, departamento totalmente. Obviamente un gatito que va a salir, que se va a ir, que se va a escapar, su calidad de vida pues también baja un poquito más, están más expuestos con el exterior, con los accidentes, se desgastan más, entonces sí es más evidente un gatito que ha estado en casa, que están súper cuidados, a un gatito que va a tener acceso al exterior también. Ok, y centrándonos en los bebés, ¿no? Me encuentro un gatito en la calle o adopto un gato bebecito, ¿cuál tiene que ser nuevamente mi ABC todo lo que tengo que cuidar de mi gato? Independientemente de la alimentación, para que si quieren ahorita nos centramos en eso, pero en cuestión de vacunación, etcétera, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en cuanto llegue ese gatito a mi vida? Siempre que va a llegar un pacientito, o sea, que yo me lo encontré, lo primero que tenemos que hacer es acudir con un veterinario. Este veterinario lo que va a hacer un examen físico general, ver que todo esté en orden con el paciente, sobre todo igual pudiendo detectar enfermedades congénitas como paladar hendido, labio leporino, paladar hendido que a veces los tutores no se dan cuenta, pero bueno, esos serían como los más comunes. De ahí entonces valorar, o sea, en qué etapa de vida me encontré a ese cachorrito, porque no es lo mismo encontrarme a un bebecito que no ha abierto los ojos, a un cachorrito que a lo mejor ya está más alerta, más responsivo, que ya juega. Entonces, cuando nosotros nos encontramos a un bebecito que no ha abierto los ojos, que es dependiente al 100% de alguien más, que en este caso pues su madre no va a estar presente, entonces nosotros tenemos que fungir como esa mamá. Principalmente en la consulta del médico, lo que nosotros tenemos que hacer es pesar al paciente y calcular el requerimiento nutricional que va a necesitar en ese momento. Generalmente a los pacientitos que vamos a encontrar antes de los 10 días, lo ideal sería empezar con la alimentación a través de una sonda antes que pensar en un biberón, porque generalmente hacemos eso, ¿no? Nos encontramos a un pacientito muy chiquitito y empezamos a administrarles fórmulas. Y es que las caricaturas nos han enseñado de que todos los gatos hay que darle leche de vaca. Sí, ponle lechita calientita. Entonces ponle lechita y ya está buena. Pero te voy a decir que hasta hace muy poco supe que no se le debe dar leche de vaca. Yo también, pues, es lo que vi en las caricaturas, sí. Y como que es esta idea generalizada, ¿no? De generación en generación. Pero eso no debería de ser. No, porque la mayoría de los gatitos son intolerantes a la leche de vaca, por así decirlo, que es la que nosotros tenemos como al alcance y tenemos justamente esa idea de que les vamos a ayudar, pero no necesariamente tiene que ser. Entonces tiene que ser una fórmula especial para gatos. Una fórmula especial, sí, para gatitos, preferentemente de una muy buena calidad, de marcas premium principalmente, porque también a veces en los supermercados venden algunas fórmulas que no son muy buenas, a lo mejor en el momento nos pueden sacar de un apuro mientras acudimos justamente al veterinario, pero eventualmente sí tenemos que conseguir una fórmula de cachorro para gato super premium. Esa sería la recomendación. En realidad no va a ser muy traumático para el paciente, a lo mejor para el tutor sí, como que al principio les da un poquito de miedo intentar sondear a los pacientes. El objetivo de la alimentación a través de la sonda es para evitar la broncoaspiración y eventualmente una neumonía por broncoaspiración del paciente. ¿Qué es una broncoaspiración? Cuando tragan la leche, pero se va hacia la tráquea y a los pulmoncitos. Okay. Entonces eso va a ocasionar justamente un ahogo, incluso, ¿no? Sí, también se ahogan o pues neumonía por broncoaspiración. Entonces con la sonda es muchísimo más fácil evitar esto. Lo que pasa con los biberones comerciales es que a veces tienen como el agujerito del biberón más grande y cuando los bebecitos succionan van a sacar más líquido de lo normal y eso puede ocasionar que broncoaspiren. Entonces, al menos 2 semanitas hasta que madure un poquito más su sistema, digamos. Más bien la idea es evitar la broncoaspiración, principalmente. Pero ya justamente la idea de acudir con un médico es que nosotros les enseñamos cómo vamos a hacer esa alimentación. Es súper sencillo, yo sé que a lo mejor puede sonar como un poco invasivo o que nos da un poquito de temor,
pero no es súper seguro, es más seguro de hecho que el biberón. ¿Y cómo empieza la etapa de vacunación y de desparasitación? Generalmente a los 2 meses de vida, digamos que ya me encontré este bebecito súper chiquitito que yo alimenté a través de la sonda. Generalmente ya cuando abren los ojitos tendrán unos 13 a 15 días generalmente, y ya de ahí podemos contar 2 semanas más para haber cumplido el mes de vida. Ahí podemos, por ejemplo, desparasitar a través de suspensión principalmente, porque es una etapa donde todavía no hay otros productos como pipetas, que ya hablaremos de eso un poquito más adelante también. Podemos dar una primera dosis de desparasitación y vigilar signos clínicos, ver si arrojan parásitos, gusanitos planos o redondos, o como arrocitos que se encuentran en la zona perineal en este caso. Una vez de esa desparasitación al mes siguiente, ya cumplidos los 2 meses, podemos aplicar la primera vacuna, que sería una triple viral felina que va a proteger contra panleucopenia, herpes virus y calicivirus. Una vez pasando, tendríamos que aplicar 3 vacunas cada 15 días cada una, posteriormente aplicar rabia y de última instancia leucemia. Las vacunas de gatitos que son esenciales es la triple viral felina y rabia. Leucemia puede ser de las no esenciales, o sea que no es necesario que las tengan, pero si estamos planeando adoptar más gatos, que lo ideal, eso también es súper importante, que por domicilio quizá tengamos al menos 3 gatitos. Más de 3 gatos a veces ya puede ser un poquito más difícil el manejo de parásitos o de alguna enfermedad infecciosa, se nos puede salir un poquito de las manos. Para poder colocar la vacuna de leucemia, tenemos que hacer una prueba para saber si nuestros pacientes son portadores o no de la enfermedad. Dependiendo del laboratorio, será el tipo de enfermedades que va a abarcar la pruebita de SNAP, como nosotros le llamamos, que sería leucemia, sida felino y en algunas ocasiones dirofilaria, ¿no? Que aquí en Ciudad de México no es tan común el gusano del corazón, solamente nos enfocaríamos un poquito más en sida y leucemia felina. Me voy a regresar un poquitito al tema de cachorros y su alimentación, sobre todo que mi tema, pues no, lo que me atañe mucho es el tema de las adopciones. Y me ha tocado muchas veces que me escriben y me dicen: hola, oye, acabo de rescatar 3 gatitos recién nacidos de mi azotea, ¿no? Y aquí los tengo, pero no sé qué hacer. Y yo digo, ok, si bien uno lo hace con buenas intenciones, uno no sabe si la mamá, pues es la única que puede huir si le da miedo que alguien se va a acercar, huyó, pero no quiere decir que no esté la mamá. Si te llevas a los gatitos, la mamá a lo mejor está ahí. Entonces, digo yo, lo mejor es que los críe su mamá. Obvio, ¿no? No una sonda, ¿no? Entonces, digo yo, déjalos, espera a ver si llega la mamá. Y si llega la mamá, igual captura a todos, que los acabe de alimentar, esterilizas a la mamá y si es feral, la vuelves a soltar. Pero de pronto creo que tenemos la mala costumbre de ver un gatito y qué bueno que seamos, digamos, compasivos y lo queramos cuidar, pero muchas veces la mamá anda cerca, la mamá está rondando cerca, ¿no? Eso quería como dejarlo en claro. No siempre la acción es agarrar a sus bebecitos y llevártelos a tu casa, porque a lo mejor la mamá fue a comer, fue a buscar algo de comer, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también en algunas ocasiones cuando se encuentran bebecitos neonatos, de pronto mis amigas rescatistas me dicen: oye Nat, ¿puedes por favor publicar? Estoy buscando una mamá nodriza. Entonces hay muchos pros y muchos contras, porque mucha gente está a favor y dice vale la pena arriesgarse aunque la mamá nodriza pudiera acarrear algunas enfermedades, pero al final le está dando este calor de mamá y esta lechita de mamá. Y mucha gente está en contra de decir no, porque qué tal si la mamá tiene alguna enfermedad, qué tal si... y le estás pasando a los bebés. Entonces quería yo preguntarte acerca justo de las mamás nodrizas. Esto sí va a ser como muy variable del criterio de cada persona. Yo podría estar a favor como tal de sí buscar una madre sustituta, porque sí de alguna manera esto nos ayudaría a que completaran el periodo de lactancia, o sea, completito, ¿no? Sí, justamente igual ayudaría en el hecho de no sondear. Yo creo que del único factor que pudiéramos tener en contra del sondeo sería que en algunos pacientes pueden desarrollar esofagitis.
No siempre pasa, la verdad es que es muy seguro, pero bueno, sería como un factor que dijéramos, ok, va a ser más sencillo tanto para el tutor que los acaba de adoptar, tanto para los cachorros, tanto para la madre nodriza, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que si nosotros vamos a alimentar de manera artificial, por así decirlo, o sea, sí tenemos que tener mucho compromiso de hacerlo cada 2 horas, en la noche también, como bebé. Exacto. Así es. Entonces, a veces pues no tenemos el tiempo suficiente y ahí podemos también tener pues algunas bajas en alguno de los cachorritos, ¿no? Que pueda caer en un cuadro de hipoglicemia y entonces, bueno, ahí ya tenemos que correr al veterinario. Entonces yo creo que sí podría ser una muy buena opción si hay alguien que tenga una gatita que esté lactando, llevarla a los bebés. Y sobre todo te voy a decir también por qué, porque las mamás, aparte, porque eso es bien importante, aparte del tema de la nutrición, las mamás les estimulan el anito a los gatitos para que ellos puedan defecar o hacer pipí. Así es. Y de otra manera, estando, digamos, con una alimentación vía o sonda o vía biberón, pues hay que hacerlo uno, hay que estimularles, ¿no? ¿Qué es lo que...? Sí, justamente nosotros tenemos que estimularlos. Se recomienda, si tú vas a estar administrando el alimento cada 2 horas, estimular un alimento sí, uno no. Siempre con un algodoncito, con agua tibia en la zona del abdomen y en la zona del anito. Que sea suave, porque también dentro de las consecuencias que tenemos con respecto a estimularlos es ocasionar una dermatitis, que esa pielecita se torne rojita, a veces se descama, a veces hay que usar algunas pomaditas que nos ayuden a contrarrestar los signos clínicos de la dermatitis secundaria al manejo que nosotros estamos haciendo artificialmente, por así decirlo. Eso es súper importante porque si no los pequeñitos no pueden ir al baño. Los pequeñitos chiquititos ya luego ya abren los ojos y empiezan a caminar como loquitos y instintivamente se suben a su arena. Pero es bien importante el tema de la estimulación. Y después de esto, entonces, el alimento sólido, nuevamente regresamos, ¿no? Porque lo que vimos en las caricaturas es de que le remojan pan, ¿no? Ay, pues pan equivale a la leche y comida de nosotros, de los humanos de la cocina, y se lo empiezan a mezclar, y mezclado porque está muy seco y para que se lo pueda comer. ¿Qué deberíamos evitar en un inicio? Si estamos hablando igual como de este ejemplo de los cachorritos bebecitos que a lo mejor vamos a alimentar nosotros de manera artificial 2 semanas, al mes ya podríamos destetarlos, por así decirlo, y empezar con un alimento húmedo de cachorro, al menos 2 semanas más. ¿Hablemos de lata? Comida en lata. Exacto, Okay. Comida enlatada, igual, super premium, de una muy buena marca para que tengan el requerimiento nutricional que necesitan para la etapa en la que están. Okay. Si nosotros acabamos de encontrarnos a un gatito que ya es más grande, que ya tiene las piezas dentales, que ya lo llevamos al veterinario y ya nos da como un aproximado de la edad que tiene, generalmente los dientes empiezan a crecer al mes y medio, a los 2 meses, ¿no? Completar toda su dentadura. Entonces hay incluso estos gatitos que ya tienen los incisivos, los caninos y los premolares principalmente, ya pueden incluso consumir una croqueta seca. Entonces ya no hay necesidad de darles leche, ni siquiera como tal una fórmula láctea de gatitos, o sea, ya podemos pasar al alimento seco si ya están las piezas dentales completas. Okay. Y alimento seco, o sea, para quienes vayan a darle, por ejemplo, croquetas, porque aquí también me imagino que pues va a haber la corriente de que no croquetas y que mejore alguna alimentación natural, hecha en casa, etcétera. ¿Cómo tengo que seguir yo mi instinto? La línea. La idea sí sería que fuera un alimento seco. No recomendamos hacer alimentos naturales para gatos en casa, sobre todo por la deficiencia de taurina, que justamente esto nos ayuda a... Más bien, si hay un déficit de taurina podemos tener infinidad de enfermedades también. Y eso a veces creemos que el alimento natural va a ser mejor, pero en gatos no es necesariamente así, sobre todo porque los gatos son carnívoros estrictamente. Y a veces tenemos la idea de que si solo lo alimento con pollo o con carne, o incluso hay gente que decide alimentarlos con carne cruda, no es lo ideal. Entonces sí, tenemos que
alimentar con un alimento totalmente balanceado. Si deciden hacer dietas naturales, siempre se tienen que acercar con un médico veterinario especialista en nutrición, porque esa es otra. En nutrición, sí, incluso sí, felinos, tal cual, porque va a ser muy diferente la dieta de un perro a la de un gato. Entonces, incluso un médico general, o sea, sí te puede recomendar alguna dieta, pero no dieta natural. O sea, la dieta natural sí tiene que ir de la mano de un nutriólogo veterinario. Ok, entonces para concluir, para quienes por cualquier motivo se van por el alimento seco, en la medida de lo posible que sea de una calidad premium, sí, o para arriba, ¿no? Y alimentación natural exclusivamente si un veterinario especialista te da la fórmula y te dice que cómo tiene que ir exactamente. Para que no haya ninguna clase de deficiencias nutrimentales, ¿no? Es correcto. Ok, perfecto. Hace un momentito nos estabas hablando de las pruebas de leucemia y SIDA, y me parece un tema muy importante a tratar porque generalmente los que uno pone o publica en adopción ya tendría que tener estas pruebas de SIDA y leucemia, sobre todo porque muchas veces va a convivir con otros gatitos y pues puede interferir, digamos, en la salud de los demás. Sí. Quisiera yo que nos contaras en qué interfiere si un gatito sale positivo a leucemia o a SIDA felino, tanto para el cuidado, para la vida, como para la convivencia con otros gatitos. Ok. Bueno, primero yo creo que tendremos que hablar de qué es la leucemia y el SIDA felino. Sí, me encanta. Entonces, las dos son enfermedades de tipo viral. Generalmente la leucemia se puede contagiar de la madre al cachorro o estando en contacto con otros gatos en vida libre. Por eso es que todos los gatitos que vamos a adoptar generalmente vienen ya sea de refugios o incluso a veces los encontramos la mayoría obviamente en la calle, ¿no? Vienen en una situación de calle. SIDA de igual manera se va a contagiar entre los gatos. Esta generalmente a través de las peleas va a ser un poquito como más común en los gatos más adultos o cuando ya iniciaron su etapa reproductiva, que es a partir de los 6 meses de vida. Entonces siempre tenemos que saber el estatus de nuestro paciente, si es portador o no del virus. Y dependiendo igual cómo se vaya a comportar el virus, pues bueno, de ahí las medidas de cuidado que podamos tener eventualmente. Entonces nosotros siempre que acabamos de adquirir un gatito, ya sea que de la institución ya no lo entreguen con alguna prueba, o nosotros acudamos al veterinario y dentro del chequeo general nos van a solicitar una prueba de leucemia SIDA felino y quizá un hemograma. Para un hemograma pues es un estudio de sangre donde vemos células de defensa, ver cómo se están comportando, si están a la baja, si están a la alta. Todos los gatitos que llegan a nosotros tienen que tener al menos 2 pruebas de leucemia. A lo mejor una con la que llegan del centro de donde nos los entregan y nosotros como tutores tenemos que ser responsables de repetir esa pruebita a los 2-3 meses de la fecha de la primera prueba como tal, para saber justamente cuál es el estatus, porque la leucemia felina va a ser una enfermedad, por así decirlo, un poco fluctuante y rara. O sea, puede estar presente en la prueba, pero luego puede estar, nosotros le llamamos, puede estar el virus circulante en sangre, que se puede detectar en las pruebas rápidas de SNAP, o puede estar escondido en médula, por así decirlo, y no se detecta en esa pruebita. Entonces, por eso es súper importante tener 2 pruebas. Si yo tengo una prueba negativa, me lo entregaron con una prueba negativa, luego yo hago mi segunda pruebita y sale positivo, bueno, entonces ahí, ¿qué está pasando, no? Tengo que reiterar con una tercera. Si tengo 2 pruebas negativas, entonces ya podemos tomar como a mi paciente como totalmente negativo. Ahora, si es mi primer gatito y va a ser el único que va a estar en casa y salió positivo a leucemia, entonces, bueno, ahí dependiendo igual del médico, va a ser el abordaje que le va a brindar al paciente. Sobre todo, yo personalmente lo que hago es vigilar con estudios de hemograma, cómo están sus células de defensa. Esto puede ser a lo mejor al inicio cada 15 días, después nos vamos una vez al mes, luego una vez cada 6 meses, hasta el año, ¿no? Dependiendo del tipo de leucemia, o más bien, la leucemia se va a dividir en 4 tipos. La leucemia tipo A, luego puede derivar a tipo B, tipo C, tipo T.
y según sea el caso, va a ser cómo se va a expresar la enfermedad de mi paciente. Puede ser que a lo mejor tenga anemia severa, que tenga células de defensa muy bajas. O sea, eso quiere decir que el sistema inmune esté muy está, bajito sí, y muy propenso a adquirir alguna exacto, enfermedad, virus o lo que sea. Así es, y generalmente los pacientes que van a tener células de defensa baja en sí no van a morir por la leucemia, sino más bien algo secundario va a ocasionar los signos clínicos, que lo más común es diarrea, vómito, secreción nasal, secreción ocular, neumonía, ¿no? Entonces eso es lo que tendríamos que vigilar. Con respecto a SIDA, igual tendremos que hacer estudios de hemograma cada tanto. Esto va a depender de cada médico, del abordaje de cada médico, pero sí necesitamos ver con hemograma cómo están sus células de defensa, ver si hay alguna anemia importante que nosotros tengamos que empezar a medicar. Es importante que sepan que tanto la leucemia como el SIDA felino no hay una cura para estas enfermedades. Se controla. Se controlan. Y que probablemente en algún momento pueda tener una crisis y bueno, ya tomar decisiones con respecto a nuestro paciente, si dejarlo descansar o no, ¿no? Pero si la presentan y por algún motivo, aunque esté controlado, si se pelea con otro gato, lo va a infectar. Si es SIDA felino, sí, porque este se va a contagiar a través de la mordida. Si es leucemia, no. Entonces ahí, por ejemplo, o sea, si yo tengo un gatito y es mi único gato y sale positivo a leucemia, pues la recomendación sería quizá ya no adoptar otros gatos, sino solamente que yo me quede con ese... Y extremar precauciones en que no salga. Exacto. Extremar precauciones, checar la cuestión de desparasitación, o sea, sí hacer regularmente estudios de heces para ver si hay prevalencia de parásitos y sobre de ese estudio entonces dar un tratamiento específico. Eso sería como súper importante. Si a lo mejor yo en casa tengo yo a mis gatitos, he sido un muy buen tutor responsable que ha aplicado sus vacunas, en este caso triple rabia leucemia, y me llegó otro gatito chiquitín y sale positivo este paciente. Bueno, pues entonces ahí, en teoría, siempre que tenemos ya gatos adultos y adoptamos uno pequeño, este pequeño tiene que estar en cuarentena, tal cual, o sea, si se puede un mes, hacerlo de esa manera. Si este gatito, bien sí podría estar en contacto con los otros gatos que ya han sido vacunados, pero si no han sido vacunados, lo ideal sería que no estuvieran juntos. Entonces, independientemente de este tipo de virus, de ahí la importancia de que en cuanto llega un gato nos encontremos uno o por azares del destino estaba ahí abajo de la llanta del coche, no unirlo con los que estén ya en casa. No, porque hay otras o sea, porque entiendo que entonces puede haber muchos otros problemas que pudiera llevar a casa. Claro, sí, incluso, o sea, la panleucopenia, o sea, que son los virus que va a proteger la triple felina. Panleucopenia, herpesvirus y calicivirus, igual pueden estar presentes en el gatito, llegar a casa y contagiar a los otros. Entonces, sí, siempre, incluso en perritos también, o sea, lo ideal es que estuvieran separados unos de otros, llevar al veterinario a este pequeñín que me acabo de encontrar y priorizar la medicina preventiva de mis otros pacientes, porque eso también, muchas veces llegan los tutores con nosotros como de, me encontré este gato, vengo a vacunarlo. Y no es, en ese momento la prioridad no es la vacuna, sino más bien vigilar que el paciente esté clínicamente estable. Hacer un examen físico general, ver que todo esté en orden y nosotros comentarles a los tutores, ok, tú tienes que vigilar en casa si hay vómito, si hay diarrea, si hay secreción nasal, secreción ocular, estornudo o tos, que será como lo más común. Generalmente en un periodo de 10 días que se encuentre en observación con los tutores, que el gatito también esté en su nuevo ambiente, porque este es un periodo de adaptación, donde a lo mejor donde yo lo recogí, pues no tenía signos clínicos, pero como está en un nuevo ambiente que quizá le estresa porque es nuevo, puede desarrollar signos clínicos y tenemos que acudir a una consulta. Ahí como tal, la prioridad no es como tal la vacuna, sino ver que clínicamente esté bien. Y bueno, verificar y de pronto sacar del cajón el carnet de los demás, ¿no? Para ver si estás, digamos, al día, ¿no? Porque eso sería importante, más bien, el otro todavía no se puede vacunar, pero esto es checar que sí lo estén, ¿no? Sí. Y ahorita voy a hablar de las vacunas, pero antes de irme a las vacunas, quisiera yo tocar el tema de qué onda, porque hay tantos mitos de la toxoplasmosis, ¿no? Ya sabes que las mujeres que no pueden embarazarse, entonces, ¿tienes gatos? Pues ¿qué crees? Deshazte de ellos porque la toxoplasmosis y que por eso no te puedes embarazar.
Y a mí me ha tocado ya varios doctores que me dicen, no, eso es un mito. O sea, la toxoplasmosis la puedes pescar si pisaste una popó en la calle y la llevaste a tu casa, si te comiste una verdura mal lavada, una carne mal cocida. Claro. Y están como muy satanizados. Y hasta donde yo sé, dentro de mi ignorancia, pero amor profundo en los gatos, que la toxoplasmosis te podrías contagiar a menos de que agarraras un popó, te la masticaras de botana y estuviera el virus vivo adentro, aparte, ¿no? Entonces, yo siempre, sí, cuando le hago leucemia y sida, digo, le hago también la de toxo. Ross me decía, o sea, no hay aquí, o sea, me ha tocado un caso de 4,000 gatos. No importa, hazle la prueba, o sea, yo de intensa. Pero, ¿qué onda con la toxoplasmosis? Pues vaya, o sea, más bien ahí sí tendríamos que tener un manejo de higiene, pero con respecto a la zoonosis que existe, que la zoonosis es que van a ser enfermedades que se pueden contagiar a los humanos. Entonces, en este caso, pues sí tenemos que tener un buen manejo de medicina preventiva, desparasitación y higiene de cómo vamos a manejar a nuestro paciente. En este caso, los areneros, o sea, siempre mantenerlos limpios. De inicio, ¿de dónde viene mi paciente? Ajá. Si es situación de calle totalmente, si viene del gato de la vecina, o bien si viene de un refugio donde estuvo mucho tiempo hacinado con otros pacientes. O si se alimentaba de lagartijas o de ratones, que de ahí es de donde pueden adquirirlo también, ¿verdad? Sí, justo. ¿Pero qué ataca este parásito? No, en los gatos. En los gatos generalmente signología, fiebre, o sea, van a ocasionar fiebre, hepatitis o coleohepatitis y signología nerviosa. Es decir, como que tienen ahí el vaivén, el pasito tuntún. Sí, pueden estar incoordinados. Generalmente va a ser un cuadro infeccioso febril intermitente, donde los pacientes pueden tener alteraciones a su química sanguínea hepática y signología nerviosa, desde incoordinación, convulsiones principalmente. ¿Y esto se traduce con el tiempo a otras enfermedades? O sea, ¿esto propiciaría alguna otra cosa? Si daña como tal el hígado, sí. Bueno, es que más bien podríamos decir que va a ocasionar un daño multiorgánico, por así decirlo. Okay. Entonces, si va a dañar el hígado totalmente, entonces ahí ya son pacientes que van a cursar con otra patología como lipidosis hepática, si es que han dejado de comer mucho rato, si no han recibido justamente alimento a través de una sonda. Eso sería como lo principal. Ok. Okay. Y hasta hace poco también me enteré, porque si yo no lo sabía, no sé si tú lo sepas, que las gatitas, si bien entran en celo, digamos, producen sus propias hormonas cuando un macho llega y las monta. Entonces pueden quedar embarazadas en cualquier momento. En cualquier momento. O sea, no se esperen que van a ser como las perras que entran en celo, entonces tienen 2 semanas para que se queden embarazadas. ¡No! Se me hace algo maravilloso de la naturaleza. Y a la vez peligroso. Claro, porque en un año, ¿cuántos puedes tener? O sea, sí. De cero. Literal, como decían, es que no respetó ni la cuarentena. Como conejitos, ¿no? Como conejitos. ¿Es cierto esto? Sí, las hembras en gatos o felinas van a entrar en un celo espontáneo, que puede ser incluso mediado por la luz del sol, puede ser mediado por un macho que esté cerca, principalmente esas dos. Entonces sí, justamente, o sea, sí es importante la esterilización temprana. Los gatitos van a entrar en su etapa de pubertad a partir de los 6 meses. Entonces ahí ¡chiquititos! Sí, exacto. O sea, hemos tenido pacientes muy jovencitas que ya van a ser mamás preñadas, justamente, como dicen gestantes. Sí, justo. Entonces sí, la idea sería que la esterilización sería a los 6 meses. Como, digamos, ese es el promedio en que nosotros nos preguntan y decimos, ok, la pubertad empieza a los 6 meses, ya podrían entonces esterilizar. Pueden esterilizar antes, por ejemplo, en esta cuestión de que tú estás en un centro, o más bien te involucras más con la adopción y demás. La esterilización temprana, yo sí estaría a favor. Obviamente esto también va a ser muy dependiente del médico, porque justo va a haber gente que a lo mejor te va a decir no hasta los 6 meses de vida, o no hasta el año y medio, no sé, en perros. Es muy dependiente, pero yo creo que si queremos tener un buen control de la natalidad en los gatos, sobre todo porque son muy prolíferos, sí tendría que ser al menos como mínimo a los 6, más bien,
como 3 máximo meses? a los 6 meses, Ok. pero se pueden esterilizar más pequeños. Yo creo que a los 4, más bien, yo me esperaría. Entre 4 y 6 sería un rango aceptable. Exacto. Y en los machos, o sea, si ya han descendido los testículos. Exacto, eso es lo que yo siempre digo, en esterilización temprana, incluso hay veterinarios que esterilizan desde los 3 meses y otros hasta los 8, y bueno, pero en cuestión de los machos, sí tener cuidado que los testículos ya hayan bajado, ¿no? Claro. Para hacerlo, ¿no? Sí. Pero bueno, la esterilización temprana no los mata, no los vuelve propensos a nada, o sea, porque luego es de, no puedo esterilizarlo hasta el año porque si no se me puede morir, pero se me puede, no es No, así, en realidad no pasa nada. Y hablando también de estos mitos, digo, de quienes están en contra de las esterilizaciones, llevan también muchas cuestiones, o en mi percepción, que se les adjudican muchas cuestiones humanas a los animales. Ajá. Y entonces, es que las gatitas sobre todo son muy maternales y hay que dejarlas que tengan por lo menos una o 2 camadas Sí. para que desarrollen ese instinto maternal, porque si no se vuelven locas y no sé qué tal. ¿Esto es cierto o esto es falso? No, Desde el punto es de un vista mito. clínico, obviamente. No, totalmente un mito. Yo creo que es ahí más bien, como dices, el externar algo propio en un animalito, pero no, ellos no son conscientes de esa parte, ¿no? Entonces, sí está totalmente indicada la esterilización desde antes. Hay un mito, justamente lo que me dijiste, o sea, hay que dejar que se preñe una vez y ya después ya la esterilizamos porque así prevenimos el cáncer. No, en realidad eso es un mito totalmente. Me ganaste un poco la pregunta porque te iba a decir rápidamente 3 enfermedades que se te vengan a la mente que evites en hembras, bueno, en hembras y machos, Sí, con una esterilización. En hembras podría ser justamente el carcinoma mamario. Si nosotros no esterilizamos hembras, en su etapa de adultos mayores o gerontes pueden desarrollar como tal cáncer. Piómetra, que la piómetra es la infección como tal del útero, que no es tan común en gatos, pero sí los hemos visto. Es más común en perritas, pero en gatos también se puede prevenir. Y en machos principalmente problemas de próstata. Hablando un poquito como de perros, quizá en gatos no hay tantos problemas con respecto a los machos. Sí, o sea, con respecto a los machos y la esterilización, en realidad no hay tanto. Quizá problemas de vías urinarios como la cistitis, probablemente, pero en realidad no, es más enfocado en hembras. Yo no quiero que se me olvide porque yo sufro muchísimo con las bolas de pelo. No, con las bolas de pelos de mis gatos. Ajá. Las que me como yo, obviamente, pero sufro mucho cuando vomitan los tubos de pelos. Okay. Se enferman, se están dañando ellos cada vez que están vomitando. Yo entiendo que se acicalan todo el tiempo. Y los cepillo lo más que puedo y les doy una alimentación lo mejor que puedo. Pero aún así yo sufro mucho. ¿Mi gato está sufriendo cada vez que vomita bolas de pelo? No, para nada. Pero igual eso es una pregunta, bueno, me parece importante porque deriva también en otra parte. En teoría, un gato totalmente sano debería de vomitar bolas de pelo, pero justo como dices, ese Los chorrecito tubitos esos. de pelo, Sí. unas 3 veces al año. Si mi ¿Al gato año? vomita más, más de 3 veces al año, no solamente bola de pelo, sino ese vómito amarillento, o sea, que ustedes noten que, oye, mi gatito ya está vomitando, no sé, cada 15 días amarillo raro. Y uno piensa que es normal porque es la bola de pelo, pero en realidad no es así. Ahí tendremos que valorar por qué Tengo hay que correr contigo. Exactamente. Y hay algunos productos como alimentos que manejan la bola de pelo o incluso unos geles que también venden en algunas tiendas de mascotas para controlar la bola de pelo. O incluso hay algunos pacientes que no vomitan necesariamente bola de pelo. ¿Y hay algún remedio casero que pudiera yo suplementar en la comida de mi gato para ayudarle a disminuir o erradicar estas bolas de pelo? No, porque igual hay gente que les da aceite, aceite de oliva o algo similar, pero no, en realidad no tendremos que administrar más nada. De hecho, se podría decir que el vómito el vómito de pelo es meramente normal porque se están acicalando. Pero más bien bajo esta condición de que no puede ser más de 3 o 4 veces al año. Exacto, justamente así. Y luego pues tenemos gatos medio
locuaces que parecen rebeldes sin causa, como mi perlita, que le acercas el cepillo, le acercan, es que todo lo ataca, ¿no? Entonces no hay manera de cepillarla, y es de pelo largo, entonces La mía Fifi, tengo una negra, es increíble. Que todos los fines de semana que toca, que cepille, corte el pelo, etcétera, a mis perros, o sea, lo difícil es quitármela de encima. Le encanta. Porque le encanta, y les meto la rasuradora, ya sabes, para cortarle los pelos a mis perros, y estás ahí, y la tengo encima, y se deja que le meta yo la rasuradora, las tijeras, se pone, se echa de panza, y se enoja si no la cepillo, pero es... Como el carácter de cada uno. Creo que es un Perla caso no entre... le puedo acercar eso, pero a Dora le saco el cepillo, le saco el rodillito ese con el que se quitan los pelos, salta de donde esté para que le haga yo. Entonces desde bebés hay que... Yo creo que sí, más bien. Procurarles mucho este tipo de cuidados para de adultos no sufrir. Sí, justamente ver el tipo de pelo del paciente, o sea, si es largo, si es corto. Y yo creo que la alimentación ahí juega también algo súper importante, porque si damos un buen alimento, igual la cuestión del pelito a veces puede mejorar un poco. Pero sí, la idea también sería que desde pequeños los acostumbremos al cepillado constante para que no se estresen justamente como Perlita. Hay un tema aquí que la gente dice, a ver, ¿pero los gatos se bañan o no se bañan? Yo cometí una vez un error y los bañé y les prendí la secadora aquí y mis gatos nunca han mordido a nadie ni rasguñado a nadie y me mordieron y salieron cerrados. Y les prometí nunca más volverlo a hacer. Ajá. Mi pregunta es, ¿los gatos se requieren bañar? Yo creo que por un tema de higiene, sí. Pero Pero, mis gatos están marraneros. pero aquí también tenemos que ver el temperamento del paciente y si nos lo permite o no. Con los gatos es, ¿me lo permite o no y hasta dónde? Entonces... Es que nos tienen a su merced. O sea, los gatos, o al menos yo soy un súbdito de mis gatos. Sí, Pero acaríciame, pero con la mirada. Sí. Y ya de ahí brincamos a todos los memes, ¿no? Y ya que está arriba, entonces cada día, Sí. oye, ¿me puedes traer el Sí. agua? Porque no me puedo parar. Porque Esto no va aquí y lo subes. Ábreme porque me urge salir, porque me urge volver a entrar, ¿no? Sí. Entonces, o sea, si nos lo van a permitir, sería conveniente hacerlo. Sí, porque yo, por ejemplo, bueno, esto es como muy personal. O sea, cuando viene un gatito de primera vez que se va a realizar vacunas y todo esto que ya platicamos, sí les recomiendo el baño. O sea, sí bañenlos desde bebés, que se adapten al baño. Entonces yo generalmente les comento, y esto yo lo hice con mi gatita, que fue el bañarla semanalmente. Obviamente los primeros baños pues no fueron agradables para ella. Pero, o sea, de hacerlo semanalmente, después lo hacía cada 15 días, posteriormente cada tercera semana, y ya hasta, ahora ya lo hago cada tanto, o sea, no es tan frecuente, pero ella ya se adapta. Para los que sí se dejen bañar, que no los sometamos a un estrés innecesario, ¿cada cuánto lo deberíamos de bañar? Una vez al mes probablemente. Y con champú especial. Sí. O sea, no voy a ponerle el mismo que estoy utilizando yo. Exacto, tiene que ser un producto específico para gatos. Y dejarlos secar al aire libre. Y que ellos solitos se van a secar, porque generalmente si nosotros les colocamos una secadora, el ruido, o sea, los gatos yo creo que tienen muy, muy buen oído. Entonces todos los sonidos fuertes les van a molestar o les van a lastimar. Entonces, preferentemente que ellos se acicalen y se sequen solitos. Obviamente, si están pensando en bañarlos, que sea en un día soleado, a mediodía, agua tibia, irlos mojando de poco en poco. A lo mejor los primeros baños no vamos a mojar la cabeza, porque primero pues, se tiene que adaptar el cuerpo. Y eso se va a se va a ir dando paulatinamente, ¿no? El que ellos nos permitan el baño. Si yo ya adopté un gato adulto y lo quiero bañar y tiene la peor experiencia de la vida, o sea, ya no sería un pues irlos acostumbrando desde chiquitos tanto al baño o a cortar las uñas si la gente se las corta o todo, ¿no? Al final es de rutina. El lavado dental también, eso sí no es. Tenemos que acostumbrarlos. Es que sí, o sea, el manipular un gato es totalmente diferente a un perro y bueno, por lo que estoy viendo entonces la base es que si es que llegan a nuestras vidas desde bebés, es que tenemos que empezarlos a adaptar a todo este tipo de manipulación para que de adultos no tengamos problemas al medicarlos, al bañarlos, al cepillarlos, al llevarlos al veterinario. Que bueno, ya ir al veterinario, yo creo que para
98% de los animales no es una experiencia agradable, Sí, pero totalmente. si empezamos con esta adaptación en positivo desde pequeños, será más Se fácil. adaptan y ya se portan súper bien en consultorio. Sí, a ver, ¿en qué momento hay que empezarles a hacer pruebas a los gatos de mantenimiento? Nada más para estar segura, para llegar a esto antes de que una enfermedad se presente. ¿Qué onda con esto? Bueno, ahí ya tendríamos que platicar de la etapa de gerontes o de la tercera edad, que en los gatos empieza a partir de los 8 años. Obviamente habrá pacientitos como Dorita que se salgan como un poquito de ese porcentaje de población en que van a presentar signos clínicos antes, pero generalmente, o sea, las etapas más importantes con respecto a las visitas de veterinario va a ser de cachorros y las de gerontes. Entonces, a partir de los 8 años nosotros tenemos que hacer pruebas generales. Pues, quizás si del año a los 7, 8 años todo estuvo bien, mi gato jamás vomitó, nunca tuvo diarrea, o sea, un gato sano, aunque su gato esté sano, a los 8 años tiene que ir al veterinario, hacer un examen físico general y tomar pruebas. Justamente hemograma, química sanguínea, urianálisis, SDMA, o sea que son los estudios que nos van a ayudar a detectar justamente la enfermedad renal crónica, que es dentro de las enfermedades más comunes en la etapa de gerontes y que a veces no nos damos cuenta hasta que hay ya signos clínicos presentes. Exacto. Mencionaste diarrea, y bueno, pues es un tema ahí escatológico, pero todos los que tenemos animales terminamos hablando de pipí y de popó, ¿no? Yo me espanto mucho, yo a lo mejor soy sobreprotector con todos mis animales, pero me preocupo mucho cuando alguno de ellos llega a tener diarrea. ¿Hay algún parámetro, así como lo de las bolas de pelo que platicamos, que se permiten determinadas veces al año? ¿Podría ser también aplicarse lo mismo para las diarreas en los gatos, que de repente eventualmente vayan mal al baño y no pase nada? O sea, que no por eso tenga yo que salir corriendo contigo. Pues ahí tendríamos que ver la frecuencia con que van al baño, la consistencia y la cantidad. En gatos es un poco más difícil a veces darnos cuenta porque ellos pues esconden la popó en la arena y nosotros ya no nos dimos cuenta. Entonces, pero ahí a lo mejor lo que podemos observar es la frecuencia. Si tú observas que tu pacientito, no sé, a lo mejor ya fue 4 veces al baño en un día, yo ya no pensaría que es normal y a lo mejor ahí tendríamos que checar la consistencia, que a veces diarrea nos imaginamos, diarrea líquida abundante muchas veces al día y no necesariamente es así, simplemente en la consistencia, si no es una consistencia firme, si ya es un poquito más pastosa, entonces ya estamos hablando de que hay algo que está ocasionando que no esté defecando al 100% bien. Y ahí ya tendríamos que hacer principalmente estudios para descartar parásitos principalmente. Se podría deshidratar, yo entiendo que los gatos se pueden deshidratar muy rápido. Estas diarreas podrían representar un riesgo inclusive ya en su vida si son, digamos, de más de 2 días o 3 días. Si son abundantes líquidas, sí, ahí sí podríamos tener problemas de deshidratación y que probablemente tengamos que pensar incluso en hospitalizar. Pero si son pequeñitas, que no va tanto al baño, yo creo que podemos pues no esperar a que a lo mejor pase más tiempo. Si acaso, si uno detecta diarrea en pacientes, ya sea perro o gato, yo esperaría al menos 1 o 2 días como máximo, ver el estado de ánimo, o sea, vigilar, nosotros le decimos vigilar la clínica del paciente. O sea, si está alerta, si está responsivo, si está jugando. Lo primero que nosotros preguntamos en un gato que está cursando con diarrea, en este ejemplo, sería, ¿está comiendo? ¿Sí o no? ¿Se está acicalando? ¿Sí o no? ¿Está activo? ¿Está jugando? Porque hay gatitos que pueden estar con un evento de diarrea por, no sé, parasitosis, que es lo más... O se comieron algo ahí, un pastito, una arañita, que andan ahí siempre jugando con bichitos. Sí, y a lo mejor, pero están jugando, o sea, es un gato joven de 3 años y el gato va, viene, sube, baja, se acicala y él, pues, normal, ¿no? Pero habrá algunos otros que ya van a tener un malestar más evidente, de dolor abdominal, que no se van a mover mucho, van a dormir más de lo normal. Aunque en gatos, generalmente cuando van a consulta con nosotros, es cuando ya los tutores dicen, lo veo raro. O sea, a lo mejor no observaron... Hay una conexión muy particular, ¿verdad? No observaron nada, no observaron vómito, no observaron diarrea, simplemente... Porque a lo mejor se fue a una esquina a vomitar
O la diarrea no la vimos porque Sí. limpiamos hasta en la noche, que ya pues, con la arena ya se hizo piedra. Cuando eres tutor Entonces, de gatos, tú no. Y sí, eso que acaban de comentar, hasta cuando tenemos gato, repito, ¿no? Existe esa conexión que siempre hay con los demás animales, ¿no? Si con el perro, quienes tengan otro tipo de mascotas, pero con el gato, esta sensibilidad y esto que nos expresan con la simple mirada, quienes tienen gatos que tengan ojos, pero esa mirada, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y muy observadores con esos pequeños cambios de humor que lleguen a Sí. tener. Porque a veces no llegan, incluso a consulta no llegan con nada, con ningún signo clínico. Simplemente nos dicen, lo veo raro, Está muy raro. está durmiendo más. Eso es todo. Y entonces ya uno tiene que hacer ahí, pues, el examen físico general, tomar muestras y demás. Y eso es muy interesante porque cuando yo llevé a Dora me dijeron, digo, pero si nunca mostró algo. Dice, no, porque los animales en su naturaleza, los gatos, ellos se guardan y se tapan toda su sintomatología porque si no, es una muestra para los depredadores y es una presa, ¿no? Entonces ellos se mueren hasta que ya no pueden más y es cuando los gatos lo muestran. Eso es lo que es terrible. Y por cierto, denles mucha agua a los gatos porque tienden a deshidratarse y luego por eso también vienen temas de riñón. Ponle muchos platitos y de preferencia de cerámica. Y pues bueno, como lo hemos estado viendo, de aquí podemos sacar temas que estoy seguro que vamos a tener a la doctora Verónica para una siguiente emisión y que podamos ir contestando todas las preguntas que nos vayan dejando aquí en comentarios, tanto en las redes de Adoptamor como en el croquetón. Y acuérdense de seguir el hashtag Adopta911 al rescate, porque de esa manera podemos filtrar absolutamente todos sus comentarios. Y bueno, muchísimas gracias, Vero, por compartirnos un poquito de toda esta sabiduría que tienes. Gracias. Podemos seguir hablando 1000 horas, pero pues nada, algo que quieras agregar. Bueno, estoy súper agradecida porque te has tomado el tiempo de venir y de hecho ahorita nos vamos a hidratar a mi Dorita y bueno, ya platicaremos mucho más. Les agradezco a todos por escuchar, los que estén escuchando ahorita y los que escuchen en algún momento. ¿Y algo último que quisieras tú decir? No, pues igual muchas gracias a ustedes por recibirme aquí en su espacio, estoy muy agradecida. Bueno, pues con lo que me quedo es ser muy observadores y muy sensibles con la sensibilidad de nuestros gatos, porque nos están mandando en todo momento estas señales de estoy bien, pero también ser muy cuidadosos de que en cualquier momento nos pueden también decir estoy mal, así que no nos esperemos y a los menores cambios, para eso tenemos geniales doctores como la doctora Verónica que nos puede ayudar. Muchas gracias. Gracias a ti y anímense a adoptar gatos, anímense. Hay mucha gente que dice, no, yo no adopto gatos porque son rejegos, son traicioneros, son increíbles. Es la mejor experiencia que van a tener en su vida. No se van a arrepentir. Así es, totalmente. Por ejemplo, yo soy Arturo Cruz, el croquetón. Acuérdense que se puede vivir sin un perro o sin un gato, pero no vale la pena. Nos vemos en la siguiente. Yeah.